Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Recordemos que durante la sesión del lunes no hubo operación de ningún tipo de mercado en territorio estadounidense, hablando de bolsa o del tesoro, incluso el petróleo WTI, por el feriado del Día de los Presidentes. Por lo tanto, esta jornada del martes es la primera hábil en lo que respecta a esta semana. Este Dow Jones entonces arranca este día con una variación positiva del 0,24% y parcialmente se ubica en 49.619 puntos, nuevamente intentando buscar niveles de 50.000 que resultaron clave durante las semanas o durante gran parte de la semana anterior, teniendo en cuenta que el jueves ya fue una jornada de caídas específicamente para este principal indicador, también el más grande dentro de este mercado bursátil. Revisaremos también entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia internacional de este mercado estadounidense, que de momento se arranca con una leve variación negativa del 0,13% y parcialmente se ubica en 6.826 puntos. Ahí vemos entonces comportamientos mixtos de momento en estos dos principales índices, y ahora abordaremos el tercero en cuestión. Hablamos del Nasdaq 100, que reúne empresas del sector tecnológico principalmente que cotizan en este índice y que también tiene un rojo por lo menos en su apertura, una caída parcialmente del 0,32% y parcialmente se ubica en 22.473 puntos, es decir, Standard & Poor's y Nasdaq caen, mientras que el Dow avanza para un comportamiento mixto en esta primera jornada hábil en territorio estadounidense. En relación a esto, les cuento que los principales índices operan este martes con un comportamiento mixto tras el feriado del Día de los Presidentes en un mercado que intenta recuperarse después de otra semana negativa. Las acciones tecnológicas lideraban las ventas en el pre-market. Títulos como Meta Platforms y Nvidia caían cerca de 1%, mientras que Palantir Technologies perdía más del 2%. Fabricantes de memorias como Micron Technology y SanDisk también operaban a la baja. El ETF iShares Expanded Tech Software Sector ETF cedía 1% y ampliaba su caída anual al 21% ante temores de que la inteligencia artificial reemplace el software especializado. El mercado viene de su segunda semana consecutiva de pérdidas. El Standard & Poor's 500 y el Dow retrocedieron más de 1% y el Nasdaq Composite más del 2%. Los inversionistas esperan ahora nuevas señales de inflación con el informe del PCE del viernes y las minutas de la Reserva Federal durante el miércoles, mientras continúa la temporada de resultados empresariales con empresas como Palo Alto, DoorDash, Walmart y Wayfair. En ese contexto, pues mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, específicamente un dólar también que en territorio colombiano durante la sesión anterior operó en modalidad next day, y pues por ende esta primera será la jornada oficial en lo que resta la presente semana, teniendo en cuenta que ayer no tenía una referencia en Estados Unidos y por lo tanto esa modalidad next day servía nomás como una previsión de lo que podía ser precisamente la jornada de este martes. En ese sentido, les cuento que sobre las 8:02 de la mañana arrancó este mercado a operar con un valor de 3.661 pesos, es decir, si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del viernes, que es la última referencia con la que lo podemos hacer, pues teníamos un valor en ese caso de 3.656 pesos, por lo que inicialmente con este valor de 3.665 pesos en la apertura teníamos una variación al alza de 9 pesos. Ya una vez pues ya ha ocurrido casi 1 hora y 35 minutos de operación de este mercado cambiario, que recordemos va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. A esta altura ya tenemos cotización de 3.668 pesos. Esto hablando del mercado de spot, sigue operando al alza, ya tiene una variación con respecto a esa referencia de 12 pesos al alza, pero hay que decir que incluso ha alcanzado un máximo de 3.675 pesos, como bien lo añade la gráfica, sobre las 8:47 minutos de la mañana, y un mínimo de 3.661 pesos, que bien lo marca la gráfica, sobre las 8:38 minutos de la mañana aproximadamente se dio ese movimiento mínimo de la sesión. Estamos hablando entonces de 14 pesos de volatilidad, es decir, una relativa tranquilidad por lo menos en esta primera hora y media de operaciones de este mercado cambiario. En promedio la divisa se negocia en 3.669 pesos con 30 centavos, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes es de 3.652 pesos con 89 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 299 millones de dólares en un total de 577 operaciones, un volumen bastante promedio para ya estas casi 2 horas que va a estar el mercado cambiario operando en territorio colombiano.
A propósito de la apertura de este mercado en Colombia, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global se mantiene completamente estable, sigue respetando los niveles clave de soporte, está en un movimiento de consolidación, llevamos ya muchas semanas en ese movimiento de consolidación, flujos entre compra y venta muy equilibrados, no aparecen compradores o vendedores con la capacidad de cambiar tendencia, no hay unos catalizadores lo suficientemente grandes para generar ese cambio. Por el momento estaremos evaluando y monitoreando eventual entrada de compradores o vendedores con la capacidad de cambiar tendencia. Los mercados están muy a la expectativa de próximos datos de inflación y cómo se va a ir desarrollando la política de tasas de interés por parte de la Fed. En Colombia la misma situación, tenemos como techo los 3,680, 3,720, es un rango de techo muy importante en Colombia, que es un rango definitivo, y la zona entre los 3,610, 3,570 como zona de techo y de piso respectivamente. Tenemos ahí aparición ya sea de vendedores o de compradores, dependiendo del nivel del rango que estemos visitando, pero todavía no tiene la suficiente fuerza el mercado para generar rompimiento. Estamos monitoreando México, Brasil, Colombia y les iremos contando una vez detectemos ese flujo comprador o vendedor que tenga la capacidad de cambiar tendencia. Por ahora es prudente hacer compras y ventas de corto plazo y ya para coberturas estructurales esperar un cambio de rompimiento de nivel. Bueno, y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un indicador del dólar, un DXY, fortaleciéndose en el plano internacional con una ganancia parcial del 0,32%, es decir, que ya se consolida más en ese nivel de 97, que como lo hemos advertido durante los últimos programas, ha resultado clave tanto como soporte como por resistencia, dependiendo de los movimientos al alza o a la baja. En este caso ya se ubica sobre 97.40 y vamos a revisar qué nivel de fortaleza nos arroja básicamente a nivel internacional este dólar, que sigue repuntando por lo menos durante las últimas sesiones, que ha sido la constante a nivel de Estados Unidos, pues principalmente internacional, tras los datos que se han venido conociendo en materia de empleo, de inflación y demás que les hemos contado en este espacio. Acá entonces tenemos fortaleza del dólar, este nivel de 97,34, no visto desde el pasado 6 de febrero, hoy estamos a 16, 17, entonces estamos hablando de los últimos 11 días específicamente de fortaleza del dólar, es decir, básicamente semana y media que no se veían estos niveles de 97,34 después de caer a niveles no vistos desde diciembre del 2021 y tener un repunte hasta niveles incluso de 90 casi 98, que ha sido el punto máximo durante las últimas semanas. Vimos por ahí 97,60, 97,70 como ese punto de fortaleza clave principalmente para este DXY, que de momento entonces tiene una variación positiva, una ganancia frente a sus principales pares, teniendo en cuenta que se conoció, por ejemplo, un dato importante que es el promedio de empleo del ADP, de las nóminas privadas, que arrojaron una creación semanal con corte el 31 de enero de 10.250 empleos, entonces pues es la tercera semana que arroja un comportamiento al alza ese indicador promedio de las nóminas privadas en territorio estadounidense. Por otra parte, les cuento que una delegación de casi 400 empresarios canadienses se reunió con líderes del sector privado en México para explorar oportunidades de inversión con mayor seguridad para sus compañías. Una delegación de casi 400 empresarios canadienses se reunió el lunes con líderes del sector privado en México para explorar oportunidades de inversión con mayor seguridad para sus compañías. Esta misión llega en un momento en que Canadá y México revisan junto con Estados Unidos el Tratado Comercial de América del Norte, TEMEC, y en medio de las acciones provocadas por las amenazas arancelarias de Donald Trump a sus vecinos y socios comerciales. El ministro canadiense del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, subrayó las alianzas entre agencias de seguridad y anunció que la Real Policía Montada de Canadá planea duplicar este año el número de oficiales que trabajan en la embajada en México. Es muy importante continuar la relación sólida y de confianza que tienen Canadá y México entre agencias de seguridad, entre organizaciones militares.
Este evento ocurre a varias semanas del secuestro de 10 mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense. Las autoridades confirmaron la muerte de 5 de ellos y continúa la búsqueda de los 5 restantes. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, consideró inteligente incluir el tema de la seguridad en el diálogo bilateral y enfatizó que la prioridad para el gobierno mexicano es frenar radicalmente el tráfico de armas hacia México, principalmente desde Estados Unidos. Y en la región, en una fábrica de ropa de Buenos Aires, decenas de trabajadores observan preocupados cómo las prendas importadas ganan terreno frente a máquinas de coser apagadas, postal de la crisis de la industria textil argentina ante las políticas de apertura comercial del gobierno de Javier Milei. Hasta hace 2 años, la fábrica de Buenos Aires producía más de 3.000 trajes por mes. Ahora fabrica cerca de la mitad. Es una de las tantas fábricas sacudidas por la crisis de la industria textil argentina, que sufre por la llegada masiva de prendas importadas en el marco de las políticas de apertura comercial promovidas por el gobierno de Javier Milei. Desde 2023, el sector textil despidió a más de 18.000 personas y funciona a 1/3 de su capacidad instalada, según datos de febrero de la consultora analítica y la Federación de Industrias Textiles de Argentina. ¿Cómo hago yo para competir con Xi Jinping? Alejandro Perna no puede competir con el Estado chino. Es imposible, estamos de acuerdo, ¿no? El gobierno defiende la llegada masiva de importaciones. Asegura que el sector textil fue históricamente protegido por el Estado y que la apertura baja los precios y beneficia al consumidor, en un país donde la ropa ha sido históricamente cara. Las importaciones de ropa aumentaron un 97% el año pasado y desde 2023 los precios cayeron un 30% según la consultora analítica. Pero los empresarios advierten que no pueden competir contra los precios de plataformas chinas como Shein o Temu y que podrían venir más recortes en un sector que emplea a 500.000 de personas. El tema es que en contrapartida la gente no está feliz, no está contenta, no es que va al supermercado, come, vive, paga todo, hace cosas, vacaciones, no pueden hacerlo, porque lamentablemente hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio por un lado para una poca recompensa, porque la gente ve que la recompensa, o sea, la paga, tu trabajo, no le alcanza. A 1.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Mendoza, la escena es otra. Este local vende ropa usada importada de Asia, Estados Unidos y Europa al peso. 15.000 pesos o $10 por kilo. La mayor procedencia de la ropa importada viene de Europa, países asiáticos y Estados Unidos. O sea, eso es casi todo lo que se está comercializando ahora. Me duele un montón porque uno, no sé, mi sueño sería, qué sé yo, estar produciendo y que todo funcionara hermoso y no estar pensando 24/7 cómo me quedo en el mercado. El fuerte ajuste fiscal promovido por Milei y la flexibilización de las importaciones buscaba reducir la inflación y bajar los precios. Pero el consumo también se deprimió. El gobierno dice que las industrias que no pueden competir deben reconvertirse, pero en esta fábrica los trabajadores que llevan décadas cosiendo mangas, cuellos o botones están preocupados. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Luisa Fernanda Pérez, que como siempre nos acompaña en este espacio de aperturas, y pues de una vez vamos con los mercados regionales. Claro que sí, Nicolás, dándole paso entonces a la Bolsa de Valores de Colombia, que como podemos observar abrió de manera negativa. El Colir descendió 0,24% y el Colcap también lo hace en la misma fuerza o en igual magnitud. Vemos que el Colcap retrocede 0,26%, mientras que el Colir pierde 0,18% en 1.501 unidades y el Colcap en 2.355. Por su parte, entre las acciones que más están llevando pérdidas en la jornada está Ecopetrol, Mineros y Grupo Sura. Son los únicos títulos que registran comportamiento negativo a esta altura de la jornada, siendo Ecopetrol la que más pierde, 2,91%, seguido de Mineros, que desciende 2,16%, y Grupo Sura de la acción preferencial, que también baja 1,01%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, Corfi Colombiana, Éxito y
Cementos Argos son las acciones que presentan comportamiento positivo, seguido de Cibes en la acción preferencial y Cibes en la acción ordinaria. Corfi Colombiana aumenta 1,95% y Éxito también aumenta 0,19% a esta altura de la jornada. Vamos a darle entonces paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que como podemos observar presenta caídas bastante amplias a esta altura de la jornada. Podemos observar que tiene una variación negativa del 0,18% o 0,1% por un valor de 10.892, es decir que rompió esa racha de los 10.900, va retrocediendo con más fuerza a lo largo de las últimas jornadas, recordando que había alcanzado máximos históricos por encima de los 10.600 y hoy ya se encuentra sobre los 10.800. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influyendo su comportamiento a esta altura de la jornada. Y el primer título en descender en línea con ese resultado del IPSA es Compañía de Cervecerías Unidas, que bajó 1,78%, Aguas Andinas de la serie A también retrocede 1,62%, Enel Chile también pierde 1,07% y Banco Itaú también retrocedió o retrocede más bien en esta jornada 0,87%. Por su parte, acciones como por ejemplo la Compañía Sudamericana de Vapores, Senco Molts, Ripley y Colbún son las únicas acciones que presentan comportamientos positivos o variaciones superiores a el 1%, siendo la Compañía Americana de Valores la de mayor alcance o la de mayor ganancia en 2,31%. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que en la jornada pasada sus índices presentaban comportamiento mixto. El general se estaba comportando de manera positiva y el SELEC, que reúne a las 15 acciones más cotizadas dentro del mercado, finalizaba la jornada con variaciones negativas. Y pues mientras carga un poco la página vamos a observar entonces cuáles son esos movimientos locales que están influyendo el comportamiento de sus índices en la jornada. Y pues como podemos observar, ya vamos a observar exactamente cómo se están comportando los índices. Vemos que también en línea con ese resultado, tanto de Colombia, de Chile, pues también se suma el índice principal de Lima a esas pérdidas en la jornada. El índice general retrocede 0,74% y el SELEC también baja 1,19% en 1.361 y general en 53.194, teniendo en cuenta que el general había llegado a alcanzar máximos de 55.000 puntos debido a ese repunte que había recientemente en el oro y la plata, que recordemos varias de las acciones que cotizan dentro de esta bolsa son acciones que hacen parte de la minería y claramente pues impulsan esos resultados en la Bolsa de Valores de Lima. Y así las cosas, vamos a observar entonces cuál es el primer título que desciende, que es Volcán, compañía minera, que retrocede 6,02%, seguido de Inversiones Portuarias Chancay, que bajó 5,66%, y Compañía de Minas Buenaventura, que también retrocedió 1,40%. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas también aumenta 4,44% y Origen Perú tiene una ganancia del 2,27%, siendo estas las únicas dos acciones con comportamiento positivo en lo que va de la jornada. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron ligeramente el martes, ya que los inversores esperaban más publicaciones de datos retrasadas durante la semana comercial acortada por las vacaciones. Les cuento que el mercado de bonos estuvo cerrado el lunes por el Día de los Presidentes y el martes se perfila como un comienzo de la semana tranquilo para los inversores que esperan la publicación de varios datos económicos. Los inversores esperan con ansias las actas de
OMC del miércoles, que analizarán para obtener información sobre la última decisión de las tasas de interés y la futura política monetaria. También se esperan más datos económicos retrasados esta semana, incluidos los datos de vivienda de noviembre y diciembre el miércoles, así como el índice de gastos de consumo personal de diciembre el viernes, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Actualmente los operadores están descontando una probabilidad del 90% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en un rango entre 350 y 375 según la herramienta FeedWatch. Y así las cosas, veamos entonces de qué manera se están comportando los bonos del Tesoro a esta altura de la jornada, que en lo que respecta al bono de referencia a 10 años avanza un punto básico apenas en 4,4 unidades en lo que va de la jornada. Por otro lado, los precios del petróleo Brent cayeron el martes mientras los inversores evaluaban los riesgos de interrupción del suministro después de que Irán realizara ejercicios navales cerca del estrecho de Hormuz justo antes de las conversaciones nucleares con Estados Unidos más tarde ese mismo día. El movimiento del WTI incluye toda la acción del precio del lunes, ya que el contrato no obtuvo liquidación ese día debido al feriado del Día de los Presidentes de Estados Unidos, y muchos mercados pues estaban cerrados el martes por las festividades del nuevo año lunar, incluidos China continental, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur, que también van a estar cerrados hoy. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que participaría indirectamente en las conversaciones de Ginebra, añadiendo que cree que Teherán quiere llegar a un acuerdo. El fin de semana, Trump afirmó que un cambio de régimen en Irán sería lo mejor que les podría ocurrir. Irán inició el lunes un ejercicio militar en el estrecho de Hormuz, una vital vía fluvial internacional y ruta de exportación de petróleo de los estados árabes del Golfo, que ha estado pidiendo diplomacia para poner fin a la disputa. Irán, junto con otros miembros de la OPEP como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportarán la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia. Mientras tanto, Citi dijo que si las interrupciones en el suministro ruso mantienen al Brent en un rango de 65 a 70 dólares por barril en los próximos meses, es probable que la OPEP+ responda aumentando la producción de su capacidad disponible. La OPEP+ se está inclinando hacia una reanudación del aumento de la producción de petróleo a partir de abril. Esto fue lo que dijeron 3 fuentes de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para la máxima demanda de verano y con precios impulsados por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Por su parte, el Brent desciende más del 1%, específicamente 1,35%, y se ubica sobre los 67 dólares con 70 centavos. Por su parte, el WTI, que es el de referencia estadounidense, baja con menor fuerza, 0,22%, y se ubica en 62 dólares con 75 centavos. El presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre las consecuencias de no alcanzar un acuerdo un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica previstas en Ginebra. El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre las consecuencias de alcanzar un acuerdo un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica previstas en Ginebra. Participaré en esas conversaciones indirectamente y serán muy importantes y veremos qué pasa. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos o malos negociadores? Diría que son malos negociadores, porque podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear, y tuvimos que enviar a los B-2. Espero que sean más razonables, que quieran llegar a un acuerdo. Las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, se producen tras repetidas amenazas de Trump de emprender acciones militares contra Teherán. Primero, por la mortífera represión de ese país contra las protestas antigubernamentales, y más recientemente por su programa nuclear. Estados Unidos y algunos países europeos temen que el programa nuclear iraní tenga como objetivo fabricar una bomba atómica, algo que Teherán niega. Washington ha presionado anteriormente para que se traten otros temas, entre ellos los misiles balísticos iraníes y el apoyo a grupos armados en Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto más realista.
Un intento anterior de negociar entre ambos países fracasó cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra Irán en junio pasado, dando inicio a una guerra de 12 días en la que Washington participó para bombardear instalaciones nucleares iraníes. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para otra ronda de conversaciones este martes como parte de la última iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra que dura casi 4 años. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen en otra ronda de conversaciones el martes en Ginebra, como parte de la última iniciativa de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que dura ya casi 4 años. El presidente Donald Trump busca posicionarse como mediador en el conflicto desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero las 2 rondas de diálogos anteriores, mediadas por la Casa Blanca, no han dado lugar a ningún avance. Ucrania debería sentarse a la mesa rápido. Eso es todo lo que les digo. Estamos en condiciones, queremos que vengan. Ucrania afirma que Rusia no está dispuesta a ceder en sus demandas territoriales y políticas y quiere seguir luchando. Rusia ocupa alrededor de 1/5 parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014, y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado ante la invasión de 2022. El Kremlin quiere que las tropas ucranianas se retiren de amplias zonas de territorio fuertemente fortificadas y estratégicas como parte de cualquier acuerdo de paz. Kiev ha rechazado esta demanda y exige sólidas garantías de seguridad por parte de Occidente antes de aceptar cualquier propuesta con Rusia. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.